Decimos tu nombre, Dios, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Te prestamos, Señor, este seminario a personas que están aquí dispuestas para ver, nuestro Señor, de manera constituida, entendiendo mi inteligencia en cada uno de ellos y también para, Señor, aprende tu palabra, Dios, en el nombre de tu gracia. Amén y amén. Amén. Bien, la semana pasada nos detuvimos aquí, ¿verdad? Para hacer algunas aclaraciones ¿verdad? Algunas cosas. Así es que damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes y vamos a continuar. Vamos a hablar empezamos a hablar sobre los patriarcas, ese cambio de enfoque que se dio ya a partir de este tiempo. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, sobre el huerto del Edén, sobre el pecado en el Edén, hablamos sobre las consecuencias del pecado. Hablamos también sobre el pecado de Caín en contra de su hermano Abel. Decíamos que no era un asunto de ofrenda, simplemente que era un asunto del corazón. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, lo que mostraron ante Dios era lo que había en su corazón. Dios no estaba mirando lo físico, sino lo que había dentro de ellos. Luego vemos, ¿verdad?, la manera en la que Dios marca a Caín en base a una petición, y siempre enfocamos de que no era tanto cuidando de Caín en un sentido, sino cuidando de que otros no cometieran la misma barbarie que él cometió. Pero vemos también a uno de sus familiares, ¿verdad?, cómo se mofa en decir que si para Caín eran 7 años, entonces para él eran 70 veces 7. Vemos también a los antidiluvianos, la manera en la que estos se alejan de Dios, como los seres humanos se alejan de la presencia de Dios, se apartan de sus caminos y entonces todos sus caminos van de continuo al mal, y cómo su maldad llega ante la presencia del Señor, y cómo esto entonces hace que el Señor ya diga que va a terminar con los seres humanos, y entonces pues encuentra en Noé a un hombre justo en comparación, decíamos, con todos los demás. Noé era un hombre justo, y miramos también la manera, y hablábamos, y alguien hizo la pregunta sobre si Noé era conocedor de Dios, y decíamos que sí, que por lo que Noé hizo, primero aceptar la propuesta de Dios, aceptar el mandato de Dios de edificar un arca para cubrirle, para cuidarle de algo que ellos nunca habían visto, que nunca había acontecido. Eso por lo menos hay que darle por lo menos el sentido de la duda de que este hombre tenía cierto conocimiento acerca de Dios y cierto temor de Dios, y que sabía pues por lo menos que Dios podía hacerlo. Dios le estaba dando una encomienda de algo que era prácticamente imposible, que ellos nunca habían experimentado. Decíamos que asimismo nosotros hablamos y decimos de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y a veces nos enojamos o nos sentimos mal porque la gente no escucha el clamor, no escucha el llamado, no oye una palabra, no nos hace caso, y en ocasiones se burlan o no nos creen cuando le hablamos de que Cristo viene. No solamente afuera, hermano, aún dentro de la iglesia hay gente que no está esperando la venida de Cristo. Entonces, y por eso estamos viviendo aún desde dentro de la iglesia vidas como si no fuéramos a morir, y vidas como si Jesús nunca viniera, vidas como si fuéramos eternos en esta tierra y no pensamos en el cielo, porque lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido, es algo que ojo humano no ha visto, que a veces no cabe en la mente humana, en la lógica, pero Dios nos hizo ver en el tiempo del diluvio que la lógica del hombre no es la misma lógica de Dios, que las cosas de Dios a veces son ilógicas.
vemos entonces que se cumple, solamente 8 personas entran en el arca y se cumple lo dicho por Dios. Y yo me imagino la cara de los seres humanos cuando empezaron a ver que de verdad estaba ocurriendo, que estaba cayendo agua del cielo, de arriba hacia abajo, que ya no era un rocío que estaba mojando la tierra, sino que era agua que estaba cayendo del cielo, y no poca, sino mucha. Me imagino las primeras goteras que le cayeron en la cabeza o en la mano a alguien, o que vieron caer en la tierra. Me imagino el espanto, me imagino el miedo, me imagino la gente pensando, pero de verdad Noé tenía razón y de verdad Dios le dio una orden. Pero también me imagino en el momento en el que Noé y su familia desde dentro de la barca, o del arca, perdón, del arca, escuchaban el agua chocar, el agua caer, las goteras caer con fuerza encima del zinc o encima del techo de la barca y en los lados del arca. Y me imagino esta gente cómo se sentían al saber que estaban seguros y al saber que habían obedecido ciertamente no solamente la voz de su padre, o en el caso de la esposa, la voz del esposo, porque era el hombre, sino que habían atendido y entendido la voz de Dios. Qué maravilloso es saber, es cuando hacemos lo que Dios nos dice y confirmamos que de verdad Dios está cumpliendo su promesa. Uno se siente satisfecho, siente que lo hizo bien y se siente seguro. Me imagino la seguridad, a pesar de que las aguas a lo mejor golpeaban el arca, a pesar de que el arca se movía de un lado a otro. Me imagino la seguridad que esta gente podían tener, porque si Dios le había prevenido antes de algo que nunca había acontecido, si Dios le había alertado antes de algo que era prácticamente imposible y que la mente humana no podía percibir, y ahora sí, estando allí dentro, me imagino que estaban seguros, esto no se va a mover, esto no se va a romper, esto no se va a voltear, porque si Dios nos puso aquí dentro, es porque Él nos va a preservar la vida. Y ustedes conocen la historia, 40 días, 40 noches, y la Biblia habla también de cuando llegan a lo seco, como una de las primeras cosas que Noé hace es levantar un altar a Dios y ofrecerle un sacrificio. Y decíamos que este sacrificio, este altar que él levanta, es una de las cosas que nos hace entender que realmente este hombre conocía a Dios o le temía a él y era un servidor del Señor. Esa es una de las maneras. Entonces, también podemos ver luego cómo la maldad continúa, ¿verdad? A pesar de todo, se multiplican, vuelven otra vez a crecer, la maldad se multiplica y la gente de Babel, ¿verdad? Empiezan a pensar, empiezan a decir, bueno, Dios una vez destruyó la tierra con agua y a la gente, vamos a cuidarnos, vamos a ver, vamos a preservar nuestro nombre, hagamos pues una torre tan alta, que nada ni nadie pueda destruirnos y formemos un nombre, hagamos un nombre. Yo creo que esta parte de hagamos un nombre, eso todavía está en nuestro tiempo. La gente quiere hacer un nombre, la gente quiere hacer un apellido, la gente quiere ser reconocida, la gente quiere que se les recuerde en la historia. Ustedes ven hombres y mujeres que se lanzan a la presidencia o a diputados, a senadores, y ustedes que tienen todo el dinero del mundo y que no lo están haciendo para servir a otros, tampoco para servirse a sí mismo algunos, en un sentido, porque no necesitan dinero. Y usted dirá, ¿pero para qué? Por ejemplo, Donald Trump, ¿para qué quería ese hombre ser presidente? Simple, para estar en la historia, para ser una parte de la historia para siempre de los Estados Unidos. Y así mucha gente quiere hacer un nombre, quiere ser conocido, quiere ser recordado para toda la vida. Los de Babel era lo que querían. Y entonces dice la Biblia que Dios dijo en una conversación, los hombres quieren ser igual que nosotros. Entonces bajemos y confundámoslo. Y usted conoce la historia, cómo los confunde y cómo ellos empiezan a hablar nuevos idiomas, tanto así que a lo mejor ya en grupo no se entendían, a lo mejor solamente se entendían 2 o 3 en una misma lengua, 2 o 3 en una misma lengua,
y entonces estos 2 o 3 empezaron ya como no entendían a los otros, era imposible permanecer aquí, y entonces se regaron, y pues allí empiezan, ¿verdad? Los diferentes idiomas de la tierra. Por lo menos eso es lo que podríamos entender y podríamos ver, ¿verdad? Luego ya, después de mucho tiempo, entramos en una nueva etapa, y aquí vamos a entrar ahora a la parte de los patriarcas. Hay una historia ahí que podemos dejarla afuera. Quiero prometerles que para la próxima semana yo voy a traer un material sobre la línea mesiánica, ya que yo la he mencionado mucho, y quiero que compartamos esa parte. Posiblemente se la mando de otra semana, y pues podamos percibir, podamos ver, podamos recorrer esa línea mesiánica. Pero ahora vamos a hablar de los patriarcas. Los patriarcas es un cambio de enfoque del mundo a una familia. Antes veíamos a todos, era toda la gente del tiempo de Adán y Eva. Podemos ver a toda la gente del tiempo de Noé, está en mucha gente. Podemos ver en el tiempo de Babel también mucha gente. Ahora la Biblia empieza a centralizarse un poco más, y vamos a hablar ahora de familias, y aquí en las familias entran los patriarcas, ¿verdad? Génesis 12 al 50 centra todo el recorrido en estos personajes. Aún cuando no están, son mencionados en Abraham, ya ahora Abraham, en Isaac, Jacob, y otro hombre, ¿verdad?, que hace historia en base a lo que Dios hizo a través de él, es José. Y hablando de estos 4 hombres, hay patrones dentro de la historia de estos 4 patriarcas, por así llamarlos. Entonces vamos a ver esos patrones. Lo llamaríamos 10 similitudes, ¿verdad? 10 similitudes o 10 cosas en las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son muy parecidas. Pero también dentro de ellas entra José, que no todas estas cosas son parecidas. No en todo podemos compararle con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero en José se dan algunas cosas que son muy parecidas a estos 3, padre, hijo y nieto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son. Número 1, salen de su tierra natal. Todos salen de su tierra natal y se dirigen a otro lugar. Hay un propósito, hay un plan en sus vidas, no solamente desde su tierra natal, sino hacia otra tierra. Eso lo vemos en Abraham, lo vemos también en Isaac, lo vemos en Jacob, y también esto lo vemos en el mismo José, que él, aunque él no salió, sino que fue llevado. Eso es lo que decíamos, que en José se rompe un poco el patrón de las similitudes, pero no dejan de darse en su vida, aunque de una manera un poco distinta. Primero, salen de su tierra natal. Segundo, ellos luchan con sus hermanos. En el caso de Abraham, aunque era su sobrino, pero en él había cierta hermandad, cierta cercanía, una familiaridad muy cercana con Lot. Y eso lo vamos a ver en el tiempo en el que trabajemos la vida de Abraham o de Abraham, ¿verdad? Ellos van a Egipto o en su defecto cerca de Egipto. Estos hombres que estamos mencionando, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Génesis 12, 1, 28, 2. Ahí están las citas en las que podemos ver lo que estamos hablando, ¿verdad? Y Génesis 12, 10, 26, 1, 37, 28, 46, 6. Ahí podemos ver lo que estoy hablando. Otra de las similitudes es que 2 de sus esposas son seducidas. Una, y en el caso de José, una esposa egipcia trata de seducirlo a él. Ven que el asunto cambia, pero igual hay una seducción, ¿verdad? Número 5, la similitud número 5 es que sus mujeres son estériles y luchan para tener hijos, y luchan en alguna ocasión también con siervas. Hay una lucha. Entonces, esta es una de las similitudes también que podemos ver, la número 5. Eso lo podemos ver en Génesis 16, 1 al 6, Génesis 29, 31 y Génesis 38. Si voy muy rápido y tengo que detenerme en algún punto, me lo pueden decir. Quiero proponer, antes de continuar, anoten las preguntas
anoten los comentarios para el final, porque no lo estaremos dando durante la clase para poder avanzar y no detenernos tanto. Entonces, para el final daré tiempo para las preguntas. Usted la anota y pues puede hacer la pregunta y trataremos de responderle. Amén. Entonces decíamos que sus mujeres eran estériles también. O la similitud número 6 es que los hijos más jóvenes de ellos se ven favorecidos por Dios. Los hijos más jóvenes de ellos se ven favorecidos por Dios. Génesis 17, 18 al 19, Génesis 25, 23, 48, 14, 49, 8 al 12, 22, 26. Vemos esto. Número 7. Las novias, si ustedes saben esto, que a veces cuando mencionamos a alguno de estos patriarcas, como que tú crees que estás en la misma historia, porque las novias de algunos de ellos se cumplen en los pozos, en pozos. Entonces son similitudes. Número 8, las promesas de los hijos de ellos, la promesa de la tierra y la promesa de la bendición divina son muy parecidas. Y lo podemos ver en Génesis 12, 1 al 3, Génesis 26, 2 al 5, Génesis 28, 13 al 14. Y también el número 9 es que los gentiles que lo conocieron, ¿verdad? Ellos reconocían la bendición de Dios sobre los patriarcas. Ellos reconocían esa bendición de Dios sobre los patriarcas. Y la última similitud o parecido que tenían estos era que fueron enterrados en la cueva de Macpela. Génesis 23, 1 al 20, 25, 9, 35, 27 al 29, 49, 29 hasta el 32. Es lo que podemos ver. Estas son las 10 similitudes que podemos encontrar entre Abraham, Isaac, Jacob, y en algunos casos también se le toca a José. ¿Amén? Estamos hablando sobre los patriarcas. Amén. Empezamos con el patriarca Abraham. Ustedes saben que en sus inicios, pues, su nombre era Abraham. Y este nombre, así de pequeño, también tenía sus limitaciones, porque este hombre no había tenido hijo con su esposa. Entonces, en Abraham vemos un pacto, ¿verdad? En este hombre. Vemos también que él llega a Egipto, lo que decíamos ahorita, que todos o llegaron a Egipto o estuvieron cerca de Egipto. No hay una orden directa de Dios en cuanto a ciertas cosas que este hombre hizo, pero ciertamente Dios estuvo con él. Ustedes saben que hubo un engaño de Abraham en el momento cuando estuvo en Egipto. Quiero abrir el micrófono un poquito breve. ¿Alguien sabe lo que ocurrió? ¿Cuál fue el engaño de Abraham, en este caso de Abraham, en cuanto a su posición cuando entró en Egipto ante el faraón? ¿Por qué llega una maldición sobre la casa de faraón por causa de Abraham? ¿Alguien puede abrir el micrófono? Si usted conoce la historia del Génesis y puede citarme brevemente, rápido, alguien, por favor, ayudarme. Bueno, ¿Nadie? Amén. 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 Sí. Lo que pasó fue que ella era muy hermosa, su esposa. Entonces Abraham, por temor a que lo mataran, dijo que ella era su hermana. Sí. Ahora, ¿era verdad o era mentira lo que Abraham estaba diciendo? Bueno, ella era su media hermana, era una mentira A media. a media. Pero A mitad. gracias, hermana Carmen. Mire, esto es maravilloso porque yo no quiero pasar de aquí, porque por eso pregunto, ¿era verdad o era mentira? Ciertamente, era una verdad a media. ¿Sabe cuánta gente, hermano, para salirse con la suya, cristianos, dicen una verdad a media? Acuérdense que el diablo en el huerto del Edén engañó a Eva porque le dijo una verdad a media. El diablo fue ante Cristo cuando, o bueno, en este caso ante Jesús, ¿verdad? El Cristo, en el desierto,
Y cada vez que habló a Jesús para tentarle, fue con una verdad a media. Usó la palabra que es la verdad de Dios, pero él ubicó un apartado. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con el apartado A, en el apartado B, en el apartado C. Yo no estoy de acuerdo con eso, hermano. Y perdónenme lo que utilizan los apartados en la Biblia. Pero el texto es un texto, el versículo es un versículo completo. No le ubique apartado porque eso puede traer dificultades en algún momento dado. Entonces, es lo que hizo Abraham. Como decía la hermana Carmen, la mujer era hermosa. Me imagino que tenía un buen cuerpo. Era una mujer que se veía bien. Y entonces Abraham tenía miedo de que al rey le gustara la mujer y para poder quedarse con ella lo matara. No era extraño lo que Abraham, él sabía de lo que era capaz un rey para poderse salir con la suya. Él sabía que un rey era capaz de linchar a un hombre para poder quedarse con su mujer. Y en base a esto, por la hermosura de ella, él dijo, bueno, por si acaso él la quiere, que se quede con ella en paz. Y bueno, yo le voy a decir que es mi hermana. Y entonces le dijo eso. Pero ustedes saben lo que ocurrió y fue que esto acarreó una maldición, porque ciertamente que a Faraón le gustó la mujer. Y esto acarreó una maldición sobre Faraón. Y el mismo Faraón, y parece mentira, hermanos, que a veces las piedras tienen que hablarle al que tiene conocimiento de Dios. A veces las piedras tienen que llamarle la atención. Y usted dice que no es cristiano. Y usted dice que no es evangélico. Y usted dice que no es... O sea, porque muchas veces, hermano, muchas veces andamos manejando en un vehículo, oiga, y alguien nos hace un zigzag o nos hace algo y queremos marcharle. Y a veces, sin darnos cuenta, pues nos conocen. Yo recuerdo que hace un tiempo alguien que era una ficha muy conocida en la UAS, una gente de nombre que dirigía uno de los grupos de la UAS, y era un hombre que se perfilaba como un hombre recto, que supuestamente me quería mucho, que me respetaba mucho, porque yo declamo unos poemas, hermano. Yo me destaqué en la UAS, Felipe lo sabe, por ser poeta con Bardomiro. Tanto así que ese muchacho me decía, Bardomiro, ¿de qué me Bardomiro? Porque él no sabía mi nombre, pero me reconocía por el poema de Bardomiro. Y un día yo iba con mis dos hijos en mi vehículo, y en mi vehículo es un poco alto, yo soy chiquito, entonces yo avancé un poco y él venía cruzando la calle con sus dos hijos también en la mano, y yo no lo vi. Y cuando él me vio, él no me vio a mí, o sea, él no se dio cuenta que era yo. Me mentó la madre, delante de sus hijos y delante de los míos, me mencionó la madre, me dijo de todo. Y él no sabía quién era. Yo entonces bajé el cristal, le dije, hey, mi hermano, Dios te bendiga. Mire, ese hombre no encontró donde... Ay, perdón. No encontró, pero ya estaba hecho. Ya él lo había hecho, ya él había cometido el error. Entonces nosotros muchas veces, hermano, acarreamos maldición sobre otro y las piedras tienen que hablar. Entonces cuidado con esto, hermano, porque muchas veces los de afuera tienen que corregirnos, tienen que llamarnos la atención, y muchas veces nosotros les servimos de piedra de tropiezo, les servimos de maldición como iglesia a aquellos que nos rodean. Cuidado con esto, hermano. Lo que la Biblia dice es que somos bienaventurados cuando nos hacen mal y cuando dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, cuando es mentira. Entonces, en ese momento ya yo soy bendecido, pero yo no puedo servirle de maldición a aquellos que me rodean. Amén. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Cómo Abraham acarrea maldición sobre Faraón por la media verdad que se convirtió en una gran mentira, en detrimento del Faraón y de su pueblo. Amén. Saltamos esta parte y pasamos al rescate de Lot. Yo sé que ustedes conocen esta historia, cómo ya Lot se había ido. Lot, los sirvientes de Lot y los sirvientes de los pastores de cada uno estaban discutiendo, ustedes saben, y Abraham, un hombre humilde, le dijo, escoge tú la tierra que tú quieras y vete por ahí, yo me iré al otro lado. Y él escogió aparentemente la mejor tierra, pero dice la Biblia que sus tiendas se extendieron tanto que llegaron hasta los lugares de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que a los reyes les gustaba invadir, y hubo unos reyes que invadieron aquel lugar.
Y usted sabe cómo Abraham intercedió ante Dios por Lot. Y yo digo que sin tener a un grupo de guerreros, sin tener a un grupo de batalla, a unos soldados fuertes, Abraham, con la ayuda del Señor, pudo derrotar a estos reyes. Y usted conoce cómo de una manera maravillosa, milagrosa, el Señor le da la victoria. Y Abraham no solamente le gana a los reyes, sino que trae un gran motín para a donde iba, ¿verdad? En este caso. Y la Biblia dice que de ese motín, de lo que él había ganado, dice las Escrituras, él había hecho una promesa a Dios de que él no se quedaría con nada de esto. Pero hay una parte importante aquí. En Génesis 14, 17 al 24, empieza a mencionar un personaje llamado Melquisedec. Y yo sé que ustedes han oído mucho hablar de Melquisedec. Y Génesis 14, 17 a 24 habla de este hombre. Y él entra y dice la palabra, vamos a entrar más a detalle a esto, cómo Abraham le lleva los diezmos. Pero ¿quién era Melquisedec? Dice que era rey, su nombre significaba rey de justicia. Rey de justicia. Su identidad en el Salmo 110, 1 al 4, en Hebreos 5, 5 al 10 y 6, 19 al 20, habla de él, habla de su linaje, habla de su sacerdocio. Y podemos ver ahí en Hebreos específicamente que hablando de Jesús y de su sacerdocio, y compara a Jesús con Melquisedec en este caso, y habla de Jesús como un sumo sacerdote, lo que me hace entender que Melquisedec no era simplemente un sacerdote. Melquisedec llegaba al grado de sumo sacerdote. Y ustedes se acuerdan que el sumo sacerdote era aquel que tenía la facultad de entrar a la misma presencia de Dios para interceder ante Dios por el pueblo. Entonces, Melquisedec no era cualquier sacerdote. Melquisedec era ese sacerdote que después, con el tiempo, se hablaría de él como una tipología de Cristo. Como una tipología de Cristo, como dándole esa comparación al personaje de Jesús en cuanto al personaje de Melquisedec. Mucha gente se centraliza en la enseñanza de que no sabe ni de dónde vino, ni de dónde era, ni nada por el estilo. Esa no es la necesidad de hablar de él. Hay un por qué y un para qué. Y aquí entra el por qué y el para qué. Era el primer sacerdote mencionado en las Escrituras. Melquisedec era mencionado como el primer sacerdote, y yo quiero llegar a la conclusión de que no solamente un sacerdote, sino dentro del sumo sacerdote, ¿verdad? Habla de que Melquisedec recibe con pan y vino. Ustedes recuerdan que tanto el pan como el vino eran símbolo de bendición, eran símbolo de prosperidad, eran símbolo de alegría. Yo recuerdo que los romanos, cuando ellos cuando querían embobarlo, ¿verdad? Cuando querían tranquilizarlo, entonces había un grito. Era como pan y circo, o sea, comida y entretenimiento. Y eso pasa hoy en día. Pero en aquel momento, pan y vino, o sea, el que tenía pan y el que tenía vino en su casa estaba bien. Entonces yo recuerdo que en mi casa, yo no sé nada de ustedes, pero en mi casa, cuando mi mamá se iba a acostar, ella se daba cuenta de si habían algunas cosas. En mi casa no cerrábamos la puerta para acostarnos si no había sal, azúcar, un poco de aceite y una caja de fósforo. Claro, el agua era imprescindible, pero estas cosas eran sumamente necesarias. Digo del agua porque ustedes saben que, bueno, cuando yo era muchacho, que no hace mucho tiempo, yo recuerdo que no comprábamos agua en botellones. El agua nos la bebíamos pegado de la llave, era de la llave. Entonces el agua no es que no era necesaria, pero no había que ir a comprar un botellón de agua, no es que se acabó el agua, no. El agua, usted va a tener que abrir una llave y bebérsela. Entonces, sencillo. Si en mi casa faltaba una de esas cosas, había problema. A la hora que fuera que mi mamá se diera cuenta, yo tenía que ir y zanquear un colmado abierto, porque eso no podía faltar, porque eso simbolizaba la bendición, que cuando amaneciera nosotros amanecíamos bendecidos. O sea, la bendición era que esas cosas
tuvieran en la casa. Como usted decía antes, en mi casa no hay ni sal, ni siquiera sal, no hay ni un chin de aceite. Eso era grave en una casa. Entonces, el pan y el vino del que habla significa, ¿verdad?, bendición, algo que Dios ha otorgado. Y Abraham, dice la palabra, que da diezmo. Abraham da el diezmo de lo que había adquirido. Recuerden que hubo un momento en que Abraham le devuelve al rey de Sodoma y Gomorra, le devuelve el motín que le había quitado a aquellos reyes. Él se lo devuelve, pero él se queda solamente, él dice, solamente me quedo con lo que comimos, con lo que bebimos, me quedo, y al parecer también él se quedó con lo que era el diezmo para entregarlo. Y esto de entregar el diezmo es aquí donde inicia, ¿verdad? De manera ya enfática y de manera vista cómo alguien entrega. Pero yo me atrevo a cuestionar esta parte de que, aunque es la primera vez que se nota, que se menciona en las escrituras, pienso que no es la primera vez que se da. No es la primera vez que se hace. Yo pienso que ya Abraham sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que iba a hacer, porque él específicamente da el 10%. Pareciera que esto era ya una práctica conocida por Abraham, ¿verdad? Entramos a Abraham y Lot, ¿verdad? La comparación con el jardín, pero luego se va hacia el este Lot, los tres visitantes. Ustedes saben, por lo visto, yo siempre he pensado que Lot en Sodoma y Gomorra, él adquirió una gran confianza. Ustedes saben que el que está en la puerta de una ciudad, ya fuese trabajando o ya fuese por hobby, era alguien de confianza. Yo no sé si ustedes, creo que sí, que ustedes debieron haber oído hablar de la torre de Berlín, ¿verdad? Esa torre, la muralla, esa muralla grande que había, era para cuidar. Nadie entraba para aquel lado y nadie, pero este muro, no era torre, este muro tenía una peculiaridad, tenía una puerta. En una parte del muro había una pequeña puerta. Y dicen los historiadores que en diferentes ocasiones hubo invasión. De lado a lado hubo invasión. Y la gente siempre se preguntaba, ¿cómo si este muro es tan alto? ¿Cómo nos invadieron los enemigos? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos invadieron? Bueno, sencillo. El que cuidaba la puerta en algún momento se vendió. El que cuidaba la puerta en algún momento, pues se fue del bando enemigo y le abrió la puerta y por ahí entraron, por ahí cruzaron de noche e invadieron a sus enemigos. Entonces yo caí de cuenta que la gente que está en una puerta tiene que ser alguien de confianza. Me parece ser que Lot era muy conocido, era muy de confianza, porque Lot, dice la palabra, que estos tres personajes, estos tres visitantes, estos tres ángeles lo encontraron en la puerta de la ciudad. Y yo no creo que fuera cogiendo fresco, que fuera cogiendo sombra, que fuera viendo el panorama. Estaba sentado en la puerta de la ciudad, a la puerta. Ustedes conocen Sodoma y Gomorra, lo que estaba aconteciendo, como la cundanguería, como la homosexualidad, el lesbianismo, cómo la gente se había corrompido con este mal, cómo la gente se había olvidado de lo correcto, cómo la gente se había olvidado de lo sano, la gente se había olvidado de el hábito que Dios había puesto, de la manera en la que Dios había organizado a la humanidad, y simplemente se habían lanzado a la promiscuidad, no solamente en cuanto a vivir con mujeres, con todas las mujeres que querían. Ahora esto los lleva a ellos a querer conocer cosas nuevas, y entonces hombre con hombre y mujeres con mujeres se llegaban uno a otro. Eso era algo tremendo, algo terrible, hermano, porque alguien dice por ahí que la curiosidad mató al ratón. ¿Ustedes creen que eso fue porque sí? Ellos empezaron ya a curiosear. Es que Sodoma y Gomorra
eran tan malvadas, era que todo esto era de manera curiosa, buscando la manera de satisfacer sus curiosidades y sus necesidades. Y esto los llevó a otras cosas. Yo recuerdo que en una casa donde yo tuve que vivir por unos años, porque mi mamá me botó de la casa por ser cristiano, ella me botó, ella decía que ella no quería cristiano evangélico en su casa. Yo recuerdo que en esa casa vivía una joven y ella se cansó ella se casó y en el matrimonio no le fue muy bien y ella entonces decía que los hombres no eran buenos y empezó a vivir una vida promiscua con 2 juntos, con 3 juntos, con 4 juntos en una misma cama. Era algo perverso, pero llegó el momento en que ya ni 3, ni 4, ni nada le satisfacía. Y ella entonces buscando satisfacerse, buscando muchas otras cosas, buscando llenar el vacío que había en su corazón, ella entonces se fue al lesbianismo. Oiga, o sea, entonces yo me imagino, yo pensando en la vida de esta muchacha, entendí que puede ser que lo que pasara en Sodoma y Gomorra fuera esa parte, que la gente estaba buscando llenar el vacío de su corazón, no acercándose a Dios, sino buscando su propia satisfacción. Ustedes saben que el Señor entonces habla con Lot sobre lo que iba a acontecer en Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia, le dice lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando vieron entrar a estos 3 ángeles a la casa de Lot, fueron a tocarle la puerta y usted sabe lo que pasó. Lot le ofrece a sus hijas: no queremos a tus hijas, queremos a esos hombres. No, a tus hijas la conocemos. Si quisiéramos a tus hijas, ya la hubiéramos tenido cuando quisiéramos, pero no son tus hijas. Nos interesan estos. Ustedes saben lo que pasó, cómo ellos le dicen a Lot que los deje salir. Ellos salen y entonces quedan ciegos los hombres de Sodoma y Gomorra, que querían pues convivir con esos hombres. Pero ustedes saben también, ¿verdad?, que Dios habla primero con Abraham y le dice lo que va a hacer. Y Abraham entonces, eso es reto, si un poquito más, Abraham entonces intercede ante Dios. Y si hubieran 50, por los 50 yo los salvo. Y si hubieran 40, por los 40 yo los salvo. Y si hubieran 30, por los 30. O sea, Dios conocía, Abraham creía que Dios estaba ajeno a lo que acontecía. Pero Abraham era un buen negociante. Yo creo que el primero de los negociantes que podemos ver en la Biblia, del regateo, el primero que vemos regateando en la Biblia. Así que regatear no es pecado. Regatear no es pecado. Abraham regateó. Y si hay 30, no, está bien, ok, pero no hay 30. Y si hay 20, Señor, por los 20. Y si hay 10, por los 10. Bueno, Señor, ahí está Lot y la familia. Bueno, ahí no, espérate, ahí no. En este caso, yo salvaría a Lot y a la familia de él, que lo sigan bajo obediencia por tu oración. Y yo quiero enfatizar esta parte, hermanos. No nos cansemos de orar por nuestra familia. No nos cansemos de orar. Y eso me hace ver obviamente, a pesar de lo que sucedió entre Lot y Abraham, entre ese pleito que hubo en sus trabajadores, eso no quitó el amor de Abraham hacia Lot. Y dice la Biblia que él abogó, que él intercedió, que él peleó con Dios, que él negoció, regateó con Dios por la salvación de su sobrino Lot. Y dice la Biblia que sí, que Dios le escuchó. Y entonces vemos a un Lot que mostró hospitalidad con los ángeles. Hospitalidad: vengan, entren aquí, pueden quedarse aquí un rato, pueden dormir aquí, pueden cenar con nosotros, prepárame en la cena una buena cama. Oye, me imagino a un Lot que está loco porque hay gente en su casa, porque hay visitantes en su casa. Y de verdad que cuando nosotros oramos al Señor por nuestra familia, yo creo que el Señor obra. Yo fui el primero en mi familia de ambos lados que conoció a Jesucristo. Y antes de mí yo no conocía a ningún cristiano en mi familia, a ningún cristiano, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá, porque de ambos lados eran todos borrachones, prostitutas. Era algo terrible. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor a través de los tiempos ha venido salvó a mi mamá. Mi hermana es cristiana, sus hijos son cristianos.
tengo primos ya que son cristianos, sobrinos que son cristianos. O sea, el Señor, tíos ya que son cristianos, el Señor ha ido obrando en la vida de mi familia, pero la oración, no podemos dejar de orar. No importa lo que te haga tu mamá, tu papá, lo que te haya hecho tu hermano, tu hermana, lo que te haya hecho un tío, una tía, el abandono, no importa, no importa. A Abraham no le importó lo que ocurrió con Lot, no le importó, porque no conoce a mi sobrino, a mi tío, eso es un vivo, eso es un vivo. Lot también era un vivo. Cuando Abraham le dijo, oye, Abraham era el llamado de Dios, era a quien Dios había escogido, era a quien Dios le hablaba, era quien tenía la cercanía, esa amistad con Dios. Y aún teniéndolo, aún siendo privilegiado, Lot se benefició más con la tierra y se enriqueció a lo mejor mucho más rápido que el mismo Abraham. Pero la diferencia era que no era la riqueza lo que valía, era quién tenía a Dios de su lado. Y ese era el favor que tenía Abraham. Así es que si nosotros somos los que tenemos a Dios de nuestro lado, a lo mejor otros se han enriquecido más que nosotros. A lo mejor otros hasta nos han robado. A lo mejor otros hasta nos han engañado, familia, amigos, compañeros, lo que sea. Se han lucrado, se han beneficiado de nuestras ideas. Se han beneficiado de nuestro conocimiento, se han beneficiado de nuestra familia, pero aún así la Biblia nos llama a orar por ellos, a interceder por ellos. Fue lo que hizo Abraham por Lot, intercedió por él y por su familia, y por su intercesión Lot pudo recibir a los testigos, no a los testigos de Jehová, a los visitantes. Lot también pudo salvarse y pudo salvar a una gran parte de su familia, por lo menos a la que fue obediente a la voz de Dios. Entonces, Lot mostró hospitalidad, ¿verdad? Los hombres de Sodoma y Gomorra tratan de atacar a los ángeles, ya vimos eso, el escape de la familia de Lot, pero vemos también cuando alguien tiene en su cabeza, en su mente lo material, cuando alguien todavía está enfocado en lo material, en las cosas terrenales. Hermanos, hay cristianos que no quieren morir, hay cristianos que faltan a la iglesia porque tienen que ir a hacer un trabajo tal o lo que sea. Bueno, pastores, que yo tengo que prepararme. Bueno, que el único trabajo que encontré fue de guachimán. Bueno, es que el domingo yo me voy a ganar unos pesitos que en la iglesia no me lo gano. Bueno, pastores, que, o sea, hay muchas excusas y estamos tan en lo terrenal, estamos tan en lo carnal, estamos tanto en tener cosas en esta tierra que nos olvidamos de obedecer a Dios y de saber que la Biblia lo que dice es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La mujer de Lot oyó el llamado. La mujer de Lot sabía lo que tenía que hacer. La mujer de Lot entendió las instrucciones, pero no la obedeció. Y al no obedecer las instrucciones, miró hacia atrás. En otra palabra, desobedeció. Y esto trajo como consecuencia el castigo de que se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuánta gente en la iglesia está mirando para atrás? ¿Cuánta gente en la iglesia está mirando lo material? ¿Cuánta gente falta los domingos a la iglesia porque tiene que hacer otra cosa? ¿Cuánta gente falta los domingos a la iglesia porque tiene que fregar, tiene que suapiar, le va a llegar visita, porque tiene que lavar, porque tiene que? ¿Usted cree que Dios no le iba a suplir a Lot y a la familia mucho más de lo que tenían? ¿Usted cree que realmente estaban perdiendo algo? Al contrario, estaban ganando la vida, hermano. Y yo creo que en Cristo Jesús, cumpliendo, obedeciendo el llamado de Dios, no perdemos, ganamos. Siempre que obedecemos a Dios, ganamos. Jamás perdemos en hacer aquello que Dios nos ha llamado para hacer. Amén. Entonces entra la destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción, fuego y azufre cayó en aquel lugar. Dice la misma escritura que hasta hoy todavía eso está en ruina. Todavía hasta hoy, ¿verdad? Entonces ustedes conocen lo que pasó también. Las hijas de Lot ya con el tiempo maquinan y piensan y dicen: bueno, ya nosotros no tenemos a nadie, no nos hacen caso. Bueno, óyeme, el legado de papá se va a romper. Y no sé si ustedes saben, hermano, que cuando un hombre y su esposa solo tienen hembras, llega el momento en que su legado o el apellido se pierde. Y eso no es ahora, eso también era en ese tiempo. Entonces, la descendencia de Lot realmente se iba a perder.
sí, porque no había un varón, eran hembras. Entonces, estas mujeres, ¿verdad? De manera, buscando la manera de que se preservara la raza de su papá, entonces lo emborracharon y en varias noches ambas tuvieron con su padre relaciones y ambas salieron embarazadas. ¿Ven? Ustedes saben qué pueblos salieron de ahí. Amén. Bien. Entonces entramos ya a Abraham y Abimelech, ¿verdad? Una vez más, Abraham engaña. Una vez más, ocurre lo mismo. Y Abraham engaña otra vez, según Génesis 21 al 7. Abimelech, igual que el rey de Egipto, confronta a Abraham. Lo confronta. O sea, es aquí que pareciera como que el perro huevero, aunque le quemen la boca, vuelve otra vez a comer huevo. Una vez más, él vuelve a mentir con la misma cosa. Abimelech lo confronta, ¿verdad? Abraham le da respuesta a Abimelech sobre la razón, el por qué, ¿verdad? Le dice él. Y Abimelech, entonces, para cuidarse, para protegerse de la maldición de Dios, le trae regalos a Abraham y le da riquezas a este hombre. Entonces, Abraham lo que hace es orar por Abimelech para que Dios tuviera misericordia de él. ¿Ven? Bien, Abraham y Abimelech hacen un tratado, ¿verdad? Hacen un tratado. Vamos a leer. ¿Alguien puede abrir el micrófono, por favor, y leer Génesis 21, 22 hasta el 34? ¿Alguien puede por favor? Amén. Ven. ¿Puedes repetirme la cita, por favor? Génesis 21. Ustedes no están viendo las diapositivas, por si acaso, que cuando viene a ver, ¿la están viendo? Déjame ponerme los lentes. Ah, que estamos viendo, sí. Génesis Sí, 21. estamos viendo. 34. ¿Alguien más Sí. va a buscar Génesis 26, 1 al 6? ¿Alguien va a buscar Génesis 26, 7 al 11? Para que usted vea cómo se repite la historia. Leemos 21, 22 al 23, al 34. Bien. Dice así. Del versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño, 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno.
Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Entonces, ustedes ven ahí que hubo un pacto entre Abraham y Abimelech. Vamos a ver ahora a Isaac y Abimelech. 26, 1 al 6, por favor. ¿Alguien lo buscó? Amén. 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 Léalo a alguien. Leemos 16, 1, 6. 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la mera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Amén. Entonces ustedes se dan cuenta que la promesa hecha a Abraham le pasa a Isaac, pero también hay cosas malas que hizo Abraham que la va a hacer Isaac. Génesis 26, 7 al 11. ¿Alguien puede leerlo? Amén. Amén. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues? Y dice: es mi hermana. E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Amén. Gracias. Recuerden que Isaac estaba dentro del pacto que Abimelech y Abraham habían hecho. Pero también Isaac comete el mismo error que su padre. Diría Abimelech: oye, pero esto es una maldición. Me engaña el padre y me engaña el hijo. Entonces, ciertamente hubo un engaño, pero también hubo un perdón y también hubo un pacto entre Abimelech e Isaac. ¿Amén? Entonces, pasamos a Dina, ¿verdad? Que son otras historias. Recuerdan la violación de Dina, ¿verdad? La violación de Dina. Siquén, hay violaciones sexuales. Dina busca el matrimonio, 34, 1 al 4, ¿verdad? La descripción de Dina salió para ver a las jóvenes del lugar, y ahí entra entonces una alianza matrimonial. Dina, ¿alguien se acuerda quién era Dina? ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirnos
si se acuerda quién era Dina, si ha leído esa historia. Es una historia bien incómoda, ¿verdad? En ese caso. Vamos a ver. ¿Alguien abre? Y vamos a leer entonces. ¿Alguien busca? ¿Alguien busca? Génesis 34, 1 al 4. Amén. Amén. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la descansó. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Amén. Hay un texto que es muy largo, no vamos a leer, ¿verdad? Muy largo. Por aquí pasa, los hijos de Jacob respondieron hablando con engaño. Nótese esto, hermano, nótese esto, que pareciera como que el engaño era una parte de la vida de esta gente. Yo creo que eso nos debe hablar a nosotros, hermanos. No quiero decir que cada uno le daba, ¿verdad?, la mentira y el engaño, pero pareciera como que cada uno tenía ese mal de engañar, de hacer el mal en base a mentiras y a engaños. Los hijos de Jacob también respondieron hablando con engaño. La gente de Siquem había secuestrado a Dina también, ¿verdad? Amor y Siquem explican los términos de los habitantes de las ciudades, esconden los motivos reales. Ahí sigue el engaño, señalan las ventajas de los matrimonios con la familia de Jacob. ¿Y cuál había sido el efecto de la circuncisión? Usted sabe lo que pasó ahí, ¿verdad que sí? Que hubo una circuncisión ahí. Ahí entra la venganza de los hijos de Jacob. Ok, tienen que circuncidarse. Y cuando pasa esto, entonces se aprovechan. Esto es para que sean parte y entonces acaban con ellos. La venganza está sobre toda la ciudad por el pecado de un hombre. Y esto entonces saquearon la ciudad. Vemos eso, hermanos, como de todas maneras usted dirá, bueno, pero era una venganza, era por su hermano, era por esto, pero el engaño sigue trabajando en el pueblo. Aquí entra ya Judá y Tamar en el capítulo 38, pero esto yo lo voy a dejar de tarea. Yo voy a dejar esta parte de tarea y esta parte también. Entonces, para que lo estudiemos, yo voy a poner ahora algunas, que desde aquí. Y voy a poner algunos textos. Voy a abrir y voy a poner algunos textos aquí. Entonces, te van a decir yo y se van a ir anotando. Bien, para la próxima semana. Tengo algunas tareitas aquí. Bien. Entonces, alguien va a buscar y dice yo de una vez y para la próxima semana nos explica brevemente esta parte. Bien. Aquí. ¿Alguien puede leer Génesis 38? 38, yo. 1 al 5. Yo. Ok. Francisco. Amén. Bien, anótese ahí. Sí. Te va a leer eso y lo voy a explicar en 2 minutos, más o menos. Génesis 38, 6 al 11. Génesis 38, 6. Esa es otra persona. A usted toca 38, 1 al 5. Otra persona, 38, 6 al 11. Yo. Ok. Otra persona, 38, 12 al 19. Yo. Ok, Felipe. Otra persona, 38, 20 al 23. Amén. ¿Quién fue? ¿Quién? Yo, pastor. Casia. Ok. 38, 24 al 26. La otra yo.
Pastor, perdón, Yo, Amén, Katia. creo que te cogió uno. 38, 27 al 30. ¿Quién? Yo, pastor. Ok. Entonces soy yo, Del 28 al 30. 38, 27 al 30. Ok. Bien, ustedes, cada uno, escúchenme, cada uno, lo que va, de lo que dijeron yo, me van a mandar, van a leerlo y van a sacar una pequeña exégesis de eso. Y me lo van a mandar a mí, a mi WhatsApp personal. Entonces, la próxima semana, ustedes inician la clase. Cada uno tiene 2 minutos para explicar lo ahí dicho. Bien, 2 minutos para explicar lo que dice ahí. 2 minutos, rápido, se puede, porque yo explico un texto en 3 minutos y hasta en menos. Bien, entonces aquí terminamos esta parte y ahora, Pastor, dígame. pastor, Programa. disculpe, es que yo me confundí y quería, si es posible que usted volviera y repitiera, porque yo no sé si la joven que dije, yo creo que yo soy la número 3, ella cogió los versículos que yo dije yo. ¿Entiendes? Y Bien. perdone. Entonces, hermana, usted puede buscar bien, búsquese Génesis, yo dije Génesis 34, 20 a 24. ¿Se lo di a alguien esa? No, no. Ok. Génesis 34, 20 al 34. Génesis 24. 20 al 34. Es de eso, pastor, que aquí hay una confusión, porque yo creo que ella lo cogió en Pues coja usted este, hermana, entonces, no se preocupe, y déjele el otro a la otra hermana. 20-34. Sí, 34, 20 al 24. ¿Alguien puede buscar el 34, 25 al 31? Amén, pastor. Amén. Escríbalo ahí, que se me interesa mucho. Bien, entonces ustedes inician la próxima semana la clase. Tienen que entrar temprano, porque inicio con ustedes, que ustedes expliquen estas partes. Bien, así es que hoy faltaron 2 o 3 hermanos, faltaron hoy. Faltaron 2 o 3 hermanos hoy. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Algunos me pusieron excusa, pero otros no. Así es que, pero me imagino que verán el video. Hermanos, gracias por su tiempo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Amén, pastor. Gracias, tiene una pregunta. Sí. Amén. Sí. Pastor, ¿me escucha? Tengo Sí, problemas con la escuchamos. conectividad. Escuchamos. El internet un poco lento. Pero usted me dio la cita, Génesis 24. La última. Génesis Escucha. 34, 24. Sí, la última. Génesis 24. Perdón. No, 34. Del 34. Ajá. Ya se me fue. Y yo cerré todo. Génesis 24. Tíreme más tarde para yo decirle la cita. Bien, o tíreme mañana y para yo ubicarlo. Okay. Bien. Pero Sí. en la grabación, al final, usted la puede ver también. Excelente. Sí, también. Bien. ¿Alguna Okay, pregunta, hermanos, del tema dado? Bien. Hoy fue, me hicieron una observación durante la semana y valió la pena. Menos intervenciones y porque así avanzamos bastante. Amén, hermano. Así es que nada, terminamos ahí. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija y nos guíe. Pastor José Luis, ¿puede honrarnos con esa oración, por favor?